El Real Madrid con fuerza total en el mercado de fichajes. Ryan puede convertirse en la próxima gran joya brasileña que vista de blanco y en una de esas operaciones que demuestran por qué el Real Madrid siempre debe estar atento antes que todos. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a hablar de un nombre que empieza a generar mucho ruido en el mercado, porque mientras el Barcelona de Hansi Flick observa la situación del joven talento brasileño, en el Santiago Bernabéu aparece una posibilidad que ilusiona mucho al madridismo. Porque cuando hablamos de un futbolista con estas características, cuando hablamos de un jugador joven con talento, creatividad y un enorme margen de crecimiento, el Real Madrid no puede mirar hacia otro lado. Según los rumores que circulan en el entorno del jugador, la directiva del Real Madrid habría realizado contactos con los representantes de Ryan hace algunos meses para conocer su situación y analizar la posibilidad de una futura incorporación. No estamos hablando de una confirmación oficial. Estamos hablando de información que ha generado conversación entre los aficionados. Pero hay algo que sí está claro. El Real Madrid siempre está pendiente de los grandes talentos que aparecen en el fútbol mundial. Y especialmente cuando hablamos de Brasil, un país que históricamente ha producido jugadores capaces de marcar diferencias. Porque el madridismo sabe perfectamente que muchas veces las grandes operaciones no se construyen cuando todo el mundo conoce al jugador. Se construyen antes. Cuando todavía existe margen para convencer. Cuando todavía existe la posibilidad de adelantarse a los rivales. Y ahí aparece Ryan. Un futbolista que ha llamado la atención por sus condiciones ofensivas, por su capacidad para desequilibrar y por ese perfil de jugador brasileño que tiene una relación especial con el balón. Un talento que puede crecer mucho. Un jugador que todavía tiene un camino enorme por recorrer. Pero precisamente ahí está la oportunidad. Porque el Real Madrid siempre ha tenido una visión especial con los jóvenes talentos. El club no solamente busca jugadores para el presente. También piensa en los próximos años. También analiza quién puede formar parte del futuro del equipo. Y esa mentalidad ha permitido que el Real Madrid siga compitiendo al máximo nivel mientras otros clubes tienen que empezar de nuevo cada ciclo. Porque construir un equipo ganador no significa solamente fichar nombres importantes. Significa anticiparse. Significa tener una estructura. Significa saber cuándo apostar por un futbolista antes de que su precio se dispare. Y con Ryan aparece exactamente esa posibilidad. Estamos hablando de un jugador que encaja en una idea que el Real Madrid ha desarrollado durante los últimos años. Buscar talento joven. Buscar futbolistas con hambre. Buscar jugadores que tengan la ambición de triunfar en el club más exigente del mundo. Porque llegar al Real Madrid no es simplemente cambiar de camiseta. Es asumir una responsabilidad enorme. Es competir por todos los títulos. Es entender que cada partido tiene una presión diferente. Es saber que la afición madridista exige siempre el máximo. Y precisamente por eso, el club debe elegir muy bien a los jugadores que llegan. No basta con tener talento. Hay que tener mentalidad. Hay que tener personalidad. Hay que tener esa capacidad de responder cuando el escenario se vuelve complicado. Y Ryan es un jugador que, por sus características, genera ilusión. Porque tiene algo que el fútbol moderno valora muchísimo. Desequilibrio. Esa capacidad de hacer algo diferente. De romper una defensa. De crear una ocasión cuando parece que no existe espacio. De aportar imaginación. Y ese tipo de futbolistas siempre han tenido un valor especial para el Real Madrid. Porque el Bernabéu disfruta de los jugadores que no tienen miedo. De los futbolistas que piden el balón. De los talentos que quieren asumir responsabilidades. Y un joven brasileño con esa personalidad siempre será observado con mucha atención por el club blanco. Pero además existe otro factor que hace que esta historia sea todavía más interesante. El interés del Barcelona. Porque desde Cataluña también han seguido la situación del jugador. Hansi Flick tendría interés en contar con un talento de estas características para su proyecto azulgrana. Y esto convierte la situación en una nueva batalla entre los dos grandes clubes de España. Una batalla que, para muchos aficionados del Barcelona, genera preocupación. Porque cuando aparece el Real Madrid en una operación, la realidad cambia. No es solamente una cuestión deportiva. También existe una diferencia importante en la capacidad de competir económicamente y en la estabilidad del proyecto. El Barcelona puede tener interés. Puede ilusionarse con el jugador. Puede pensar que encaja en su estilo. Pero cuando Florentino Pérez considera que un futbolista puede ser importante para el futuro del Real Madrid, la situación adquiere otra dimensión. Y eso es algo que en Cataluña conocen perfectamente. Porque no sería la primera vez que el Real Madrid se adelanta en el mercado. No sería la primera vez que un talento joven termina eligiendo el proyecto blanco. Y por eso cada movimiento del club madridista genera atención.
Ahora bien, desde el madridismo hay que analizar esta operación con inteligencia. No se trata simplemente de fichar a Ryan porque el Barcelona lo quiere. El Real Madrid está por encima de eso. El Real Madrid no necesita reaccionar a nadie. El Real Madrid marca el camino. Si el club decide avanzar por el brasileño debe ser porque considera que puede convertirse en un futbolista importante. Porque tiene las condiciones necesarias. Porque existe un plan para él. Porque puede formar parte del futuro del equipo. Y en este caso hay argumentos para pensar que la operación puede tener mucho sentido. Porque Ryan representa un perfil que el Real Madrid siempre debe valorar. Juventud, talento, proyección, ambición. Y además, una característica fundamental: el deseo de llegar a la élite. Según algunas informaciones procedentes de Brasil, familiares del jugador habrían comentado que uno de los grandes sueños de Ryan sería vestir algún día la camiseta del Real Madrid. Evidentemente, hablamos de declaraciones que forman parte del entorno del jugador y que deben tomarse con prudencia. Pero si realmente existe esa admiración por el club blanco, es un factor que puede ayudar. Porque en el fútbol actual, la voluntad del jugador también tiene importancia. Los grandes futbolistas quieren estar donde sienten que pueden hacer historia. Y el Real Madrid representa exactamente eso. Representa noches mágicas. Representa títulos. Representa la máxima exigencia. Representa un escenario donde los grandes talentos pueden convertirse en leyendas. Y para un joven brasileño con ambición, esa posibilidad tiene un atractivo enorme. Por eso el madridismo debe mirar esta situación con ilusión. No porque Ryan vaya a convertirse automáticamente en una estrella. Eso sería una presión innecesaria. Sino porque estamos hablando de un talento que puede tener un futuro enorme. Y porque el Real Madrid debe estar presente cuando aparecen este tipo de oportunidades. Porque los grandes clubes no esperan a que todos los demás reconozcan el valor de un jugador. Actúan antes. Observan antes. Preparan el terreno antes. Y esa es una de las grandes diferencias entre el Real Madrid y muchos otros equipos. Mientras algunos clubes reaccionan cuando el mercado ya está encendido, el Real Madrid trabaja con anticipación. Y si los rumores sobre los contactos con los representantes de Ryan son ciertos, significaría que el club ya estaba haciendo su trabajo antes de que la situación llegara a todos los medios. Esa es la mentalidad que ha permitido al Real Madrid estar siempre en la pelea. No depender de una sola generación. No depender de una sola estrella. Sino construir continuamente. Buscar continuamente. Mejorar continuamente. Y Ryan puede ser una pieza más dentro de esa visión. Un talento brasileño que todavía está escribiendo su historia. Pero que podría tener delante una oportunidad gigantesca. La oportunidad de vestir de blanco. La oportunidad de jugar en el Bernabéu. La oportunidad de demostrar que tiene todo lo necesario para formar parte del Real Madrid. Y precisamente por eso, como madridistas, debemos analizar esta posible operación con una mentalidad ganadora. Porque el Real Madrid no puede dejar escapar oportunidades cuando aparece un futbolista con condiciones especiales. El caso de Ryan es interesante porque representa una de esas situaciones donde el club debe valorar el presente, pero sobre todo pensar en el futuro. Florentino Pérez ha demostrado muchas veces que entiende perfectamente cómo funciona el fútbol moderno. Sabe que los grandes jugadores no aparecen de un día para otro. Sabe que antes de convertirse en estrellas mundiales existe un momento donde todavía es posible incorporarlos. Y ese momento es el que diferencia a los clubes que simplemente compran talento de los clubes que construyen proyectos. El Real Madrid pertenece al segundo grupo. El Real Madrid no solamente busca jugadores famosos. Busca jugadores que puedan escribir una historia con esta camiseta. Busca futbolistas que tengan hambre de llegar a lo más alto. Busca jóvenes que entiendan que vestir de blanco significa mucho más que jugar al fútbol. Significa representar una institución con una exigencia incomparable. Y ese es un aspecto fundamental cuando hablamos de Ryan. Porque el talento brasileño siempre ha sido admirado en el mundo del fútbol. Pero el talento por sí solo no garantiza triunfar en el Real Madrid. Aquí hace falta carácter. Hace falta personalidad. Hace falta capacidad para soportar momentos difíciles. Porque en el Bernabéu no basta con hacer una buena jugada. No basta con tener un buen partido. El madridismo espera grandeza. Espera jugadores capaces de aparecer cuando más importa. Espera futbolistas que no se escondan. Y por eso cada posible incorporación debe ser analizada con profundidad. Pero también es cierto que el Real Madrid tiene una ventaja. Tiene una capacidad enorme para desarrollar jugadores jóvenes. Tiene un entorno competitivo. Tiene futbolistas de primer nivel alrededor.
Tiene una estructura que permite que los nuevos talentos aprendan junto a los mejores. Y para un jugador como Ryan, llegar al Real Madrid podría representar una oportunidad de crecimiento enorme. Porque no hablamos solamente de incorporarse a un equipo. Hablamos de entrar en una cultura ganadora. Una cultura donde cada entrenamiento sirve para mejorar. Donde cada partido exige concentración máxima. Donde cada título importa. Ese ambiente puede marcar la diferencia en la carrera de un joven futbolista. Y ahí aparece también una comparación inevitable con el Barcelona. Porque mientras el club azulgrana observa la situación y Hansi Flick considera interesante el perfil del brasileño, el Real Madrid tiene algo que siempre pesa en este tipo de decisiones. La estabilidad. La capacidad de competir. La sensación de estar siempre preparado para pelear por todo. Y eso es algo que muchos jugadores valoran. Porque cuando un futbolista joven tiene que elegir su próximo paso, no solamente piensa en minutos. También piensa en el camino. Piensa dónde puede convertirse en una estrella. Piensa qué club puede darle las mejores herramientas para alcanzar su máximo nivel. Y ahí el Real Madrid tiene argumentos muy fuertes. El Barcelona puede hablar de historia. Puede hablar de estilo. Puede hablar de una filosofía futbolística. Pero el Real Madrid puede responder con algo que pocos clubes en el mundo pueden ofrecer. Una mentalidad ganadora que se mantiene generación tras generación. Una exigencia que convierte buenos jugadores en futbolistas de élite. Y eso genera una preocupación evidente en Cataluña. Porque cuando el Real Madrid entra en una operación, el escenario cambia. Los aficionados del Barcelona saben que competir contra el club blanco por un talento joven no es sencillo. Especialmente cuando hablamos de un jugador que puede convertirse en una gran inversión de futuro. Porque económicamente existe una diferencia importante. El Real Madrid tiene la capacidad de moverse con mayor libertad. Tiene una planificación que le permite pensar a largo plazo. Y eso provoca que muchas veces pueda adelantarse. No significa que todas las operaciones terminen en éxito. El fútbol nunca funciona de esa manera. Pero sí significa que el club está preparado para actuar cuando aparece una oportunidad. Y esa preparación es una de sus mayores fortalezas. Ahora bien, hay algo que debemos destacar. Si el Real Madrid realmente considera que Ryan puede ser una pieza importante del futuro, no debería esperar demasiado. Porque el mercado brasileño funciona de una manera muy particular. Los talentos pueden multiplicar su valor en muy poco tiempo. Un gran torneo. Una temporada positiva. Una explosión deportiva. Y de repente un jugador que parecía accesible pasa a estar en la lista de todos los grandes clubes. Ese es el riesgo de esperar. Y el Real Madrid lo sabe. Por eso los rumores sobre esos contactos iniciales con los representantes del jugador tienen sentido dentro de la estrategia habitual del club. Primero observar. Después analizar. Y finalmente decidir el momento correcto para actuar. Esa es la diferencia entre una operación impulsiva y una operación inteligente. Porque el Real Madrid no ficha por moda. No ficha porque un rival también está interesado. No ficha para enviar mensajes. Ficha cuando cree que un jugador puede aportar algo especial. Y Ryan parece reunir varias características que encajan con esa filosofía. Tiene juventud. Tiene margen de mejora. Tiene talento ofensivo. Tiene una proyección enorme. Y además cuenta con algo que para el madridismo siempre ha sido importante. La ambición. Porque los grandes jugadores quieren llegar al máximo nivel. Quieren jugar en los escenarios más importantes. Quieren competir por los títulos más importantes. Y el Real Madrid representa ese sueño para muchos futbolistas. Por eso las supuestas palabras llegadas desde Brasil sobre el deseo del jugador de vestir algún día la camiseta blanca generan tanta ilusión entre los aficionados. Porque si un futbolista sueña con jugar en el Real Madrid, existe una conexión especial. Existe una motivación diferente. Existe una voluntad de llegar. Y eso puede ser un factor importante en una negociación. Aunque siempre hay que mantener la calma. El madridismo sabe que los rumores forman parte del fútbol. Que muchas informaciones aparecen antes de tiempo. Que no todos los intereses terminan en fichajes. Pero también sabe reconocer cuando existe una oportunidad que merece ser seguida con atención. Y Ryan es uno de esos nombres. Porque no estamos hablando de un jugador cualquiera. Estamos hablando de un talento que puede tener un recorrido enorme. Un futbolista que podría crecer muchísimo. Un jugador que, con el entorno adecuado, podría convertirse en una pieza importante. Y el Real Madrid debe estar presente en esas situaciones. Porque la grandeza también consiste en mirar más allá del presente. Consiste en pensar en los próximos 5 años. En imaginar qué jugadores pueden liderar el equipo del futuro.
en construir antes de que aparezcan los problemas. Y eso es precisamente lo que hace un club como el Real Madrid. Mientras algunos esperan a que las estrellas sean imposibles de fichar, el club blanco busca las señales antes. Busca talento. Busca potencial. Busca hambre. Porque esa es la mentalidad que ha llevado al Real Madrid a mantenerse siempre en la cima. Y por eso, desde mi punto de vista como madridista, Ryan es una oportunidad que merece toda la atención. No porque haya que ficharlo simplemente para ganar una batalla contra el Barcelona. El Real Madrid está por encima de esas cosas. Sino porque puede ser un jugador que encaje en el futuro del proyecto. Y si existe una posibilidad real de incorporarlo, Florentino Pérez debe valorar seriamente dar el paso. Porque en el fútbol hay decisiones que se toman hoy pensando en los éxitos de mañana. Y esta puede ser una de ellas. Y ahora llega la parte más importante de esta historia. Porque más allá de los rumores, más allá de los intereses y más allá de la posible competencia con otros clubes, lo que realmente importa es una pregunta. ¿Puede Ryan convertirse en un jugador capaz de vestir la camiseta del Real Madrid y marcar una época? Esa es la cuestión que debe analizar el club. Porque en el Real Madrid no basta con tener talento. El talento abre la puerta. Pero la mentalidad es la que permite quedarse. Y precisamente por eso, una operación como esta debe estudiarse con mucha atención. El club blanco tiene una responsabilidad enorme. Cada fichaje debe tener sentido. Cada movimiento debe estar conectado con una planificación. Cada incorporación debe responder a una pregunta fundamental. ¿Este jugador puede ayudarnos a seguir siendo competitivos en el futuro? Y en el caso de Ryan, hay muchos motivos para pensar que merece ser seguido de cerca. Porque estamos hablando de un futbolista joven, con características ofensivas, con capacidad para generar peligro y con un perfil que encaja en la manera en la que el Real Madrid ha construido su futuro en los últimos años. El club ha demostrado que no solamente mira el presente, también mira hacia adelante. También piensa en los próximos ciclos. También entiende que para mantenerse en la cima hay que anticiparse. Y esa es una de las grandes diferencias del Real Madrid. Mientras algunos clubes esperan a que el mercado confirme el valor de un jugador, el Real Madrid intenta estar presente antes. Mientras otros reaccionan cuando un futbolista ya es una estrella mundial, el club blanco busca el momento donde todavía existe margen para crecer. Esa mentalidad es la que ha permitido construir plantillas competitivas durante diferentes generaciones. Porque el éxito no aparece por casualidad. Aparece cuando hay una estrategia. Cuando existe una visión. Cuando se toman decisiones pensando más allá del próximo partido. Y Ryan representa precisamente ese tipo de apuesta. Un futbolista que todavía está en formación. Un jugador que puede evolucionar. Un talento que necesita seguir creciendo. Pero también un futbolista que podría convertirse en una oportunidad enorme si el Real Madrid considera que tiene las condiciones necesarias. Ahora bien, hay un elemento que hace que esta historia tenga todavía más interés. La presencia del Barcelona. Porque no podemos olvidar que desde Cataluña también existe admiración por el jugador. Hansi Flick habría mostrado interés en un perfil ofensivo como el de Ryan y el Barcelona entiende que este tipo de talentos son importantes para construir su futuro. Pero aquí aparece una realidad que muchos aficionados azulgranas conocen perfectamente. Cuando el Real Madrid decide entrar en una operación, la situación cambia. Porque el club blanco tiene una capacidad de convencimiento muy grande. Tiene una historia incomparable. Tiene un escenario donde muchos futbolistas sueñan con jugar. Tiene un estadio donde los grandes jugadores quieren demostrar su valor. Y eso no se puede ignorar. El Barcelona puede tener un proyecto interesante. Puede intentar convencer al jugador. Puede hablar de su estilo. Pero el Real Madrid tiene algo que pesa muchísimo. La posibilidad de convertirse en parte de la historia del club más laureado de Europa. Y para un futbolista joven con ambición, eso tiene un valor enorme. Porque todos los jugadores sueñan con momentos importantes. Sueñan con noches especiales. Sueñan con levantar títulos. Sueñan con estar en los partidos donde todo el mundo está mirando. Y el Real Madrid ofrece exactamente ese escenario. Por eso, si realmente existen contactos entre el entorno del jugador y la directiva madridista, tiene sentido que el club esté analizando la situación. Porque Florentino Pérez ha demostrado durante años que entiende algo fundamental. Los grandes fichajes muchas veces empiezan mucho antes de que el mundo del fútbol los conozca. Empiezan con seguimiento. Empiezan con conversaciones. Empiezan con una planificación silenciosa. Y cuando llega el momento adecuado, el Real Madrid está preparado. Esa es una de las grandes fortalezas del club. No necesita improvisar. No necesita correr detrás de las oportunidades.
porque trabaja con anticipación. Y precisamente por eso, el madridismo debe confiar en la gestión del club. Si Ryan realmente tiene el potencial que muchos creen, el Real Madrid estará atento. Y si considera que puede convertirse en una pieza importante del futuro, tendrá que actuar. Porque esperar demasiado puede tener consecuencias. El fútbol cambia rápidamente. Un jugador joven puede aumentar muchísimo su valor en poco tiempo. Una temporada destacada puede cambiar completamente las condiciones de una negociación. Lo que hoy puede ser una apuesta inteligente, mañana puede convertirse en una operación millonaria. Y el Real Madrid no debe permitir que una oportunidad interesante desaparezca simplemente por falta de decisión. Pero también hay que recordar algo. El Real Madrid no necesita fichar por presión. No necesita entrar en una operación únicamente porque el Barcelona está interesado. Eso sería pensar demasiado pequeño. El Real Madrid debe moverse solamente cuando vea a un futbolista que realmente encaja. Cuando vea a un jugador que tiene las condiciones para representar este escudo. Cuando vea a un talento con la mentalidad necesaria para competir al máximo nivel. Y esa es la clave con Ryan. No se trata solamente de ganar una batalla contra el Barcelona. Se trata de encontrar un futbolista que pueda ayudar al Real Madrid a seguir siendo el Real Madrid. Un jugador que pueda crecer rodeado de grandes profesionales. Un jugador que pueda aprender lo que significa defender esta camiseta. Un jugador que pueda entender que aquí cada partido cuenta. Porque el madridismo no busca solamente promesas. Busca futuros protagonistas. Busca jugadores capaces de asumir responsabilidades. Busca futbolistas que quieran escribir su nombre en la historia del club. Y si Ryan tiene esa ambición, si realmente sueña con vestir de blanco como se comenta desde Brasil, entonces existe un punto de conexión importante. Porque el Real Madrid no solamente ficha jugadores. También ficha mentalidades. Fichar a un futbolista que desea estar aquí siempre tiene un significado especial. La motivación importa. El deseo importa. La ilusión importa. Y eso puede marcar diferencias cuando llega el momento de competir. Por eso, mi opinión como madridista es muy clara. Ryan es un jugador que merece ser seguido. Es un talento que puede tener un futuro enorme. Y si el Real Madrid cree que puede convertirse en una pieza importante, Florentino Pérez debe estar preparado para actuar antes de que el mercado haga imposible la operación. Porque los grandes clubes no esperan a que las oportunidades sean evidentes. Las aprovechan cuando aparecen. Y el Real Madrid siempre debe estar donde están los grandes talentos. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Ryan tiene nivel para convertirse en un futuro jugador del Real Madrid? ¿Pensáis que Florentino Pérez debería acelerar y adelantarse al Barcelona en esta operación? Quiero leer vuestra opinión en los comentarios porque el debate entre madridistas es una parte fundamental de este canal. Decidme también desde qué ciudad estáis viendo este vídeo. Quiero saber desde dónde nos acompaña la familia del madridista. Porque el madridismo no tiene fronteras. Si os ha gustado este análisis, apoyad el vídeo con un me gusta y suscribiros al madridista para seguir toda la actualidad del club, los rumores de mercado y las noticias más importantes del Real Madrid. Y antes de iros, tenéis una noticia muy interesante que aparece ahora mismo en pantalla. Haced clic en esa noticia porque seguimos analizando todo lo que ocurre alrededor del Real Madrid y los movimientos que pueden marcar el futuro del club. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala Madrid!